Pues este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Desde Miami nos acompaña Carlos Chirinos, editor político de Univisión. Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, iniciamos preguntándote, para ti, ¿qué impacto político crees que tiene para Trump el hecho de que muchos seguidores, como lo veíamos en el informe anterior, de seguidores MAGA, ahora le exijan transparencia sobre este caso, el caso Epstein? Bueno, yo diría que es temprano todavía para analizar cuál es el impacto que va a tener. Es notable que Trump no haya logrado cambiar la narrativa, tomando en cuenta que él es una persona que suele imponer la agenda y sobre todo cuando se trata de sus propios seguidores, él les dice rápidamente qué seguir, qué decir y qué opinar, y ellos se pliegan inmediatamente. En este caso no ha sucedido, en parte porque el manejo del presidente ha sido un poco torpe, considerando que fueron, como bien vimos en la presentación anterior, fueron altos personeros actuales del gobierno y él mismo quienes durante mucho tiempo estuvieron avivando estas sospechas de conspiración en torno al caso Epstein. Entonces, de pronto, venir a decir que es un tema aburrido, que a nadie le interesa, bueno, ofende a muchos de sus seguidores que le creyeron en su momento y también, por cierto, ofende a las decenas de víctimas del caso Epstein, que entre las cosas que se sabe de cierta es que hubo una gran cantidad de afectados por los abusos que cometió en el pasado y los que no se lograron demostrar porque no llegó a juicio finalmente con su muerte. Un caso terrible. Carlos, ¿por qué Trump intenta disminuir la relevancia de este escándalo calificándolo, como usted ha dicho, de aburrido? ¿Con qué objetivo político podría, en fin, buscar con este discurso? Bueno, mira, es muy posible que no exista nada en los famosos archivos de Epstein, que lo que se sabe es lo que se sabe, lo que se ha aireado en su juicio anterior aquí en Florida y lo que se aireó en el juicio a su ex compañera Maxwell, quien está cumpliendo una pena de 20 años precisamente por ser parte de esa red que permitió el abuso y la explotación de decenas de menores de edad. Entonces es posible que no haya mucho más que eso. El problema con el caso de Epstein es que, bueno, ya es parte de una gran teoría de conspiración de lado y lado, tanto de la derecha como de la izquierda, y no hay manera de saber qué es lo que realmente es cierto. Nunca lo vamos a saber porque siempre va a quedar un halo de sospecha. Entonces el presidente Trump, quizá encontrándose con que no había nada que mostrarle a esa base que estuvo alimentando durante tanto tiempo, a la que le dijo que le iba a mostrar la verdad y toda la verdad sobre cómo las élites abusaban de personas indefensas, bueno, decide cortar por lo sano y tratar de enterrar el tema. El problema es que estamos viendo que es un caso que ha ganado una energía, una dinámica propia y que parece que se le sale de las manos por ahora a Trump. Eso quería preguntarte, ¿hasta qué punto la falta justamente de publicaciones oficiales del Departamento de Justicia genera desconfianza, como lo hemos visto incluso dentro del propio Partido Republicano? ¿Es porque, como le dices tú, de pronto no las hay? Sí, y porque, bueno, ya el caso de Epstein es toda una teoría conspirativa, muchas teorías conspirativas, cada quien tiene su opinión, su versión, su verdad en torno a lo que pasó o no pasó con Epstein. Entonces, si los republicanos y la base MAGA intentan, digamos, pasar la página, con toda seguridad de la izquierda alguien va a tomar la bandera y va entonces a convertir la teoría conspirativa sobre Epstein en una munición política contra Trump, contra los conservadores. Y por tanto, yo creo que estamos ante el caso de uno de esos casos como la pregunta de quién mató al presidente Kennedy. Mucha gente quedará pensando dentro de 50 años qué pasó con Jeffrey Epstein, qué pasó con la lista de Jeffrey Epstein, si es que finalmente no se conoce ninguna lista. Hay que decir que las personas que se han dedicado a investigar esto seriamente, y hablo de periodistas, de reporteros de investigación, ponen en duda que exista una lista, algo así como una anotación de puño y letra de Epstein diciendo
que fulano está aquí e hizo tal cosa con tal persona, porque dicen que no le haría falta a Einstein, no le habría hecho falta tener esa lista para aprovecharse de sus relaciones de poder, que era lo que finalmente él estaba haciendo con toda esta red de tráfico de personas, de prostitución, de abuso de menores de edad. Porque se trataba no solamente de satisfacer sus bajos instintos sexuales, sino también de crear relaciones con otras personas. Y eso lo logró hacer Epstein sin necesidad de tener una lista. Lo que pasa es que quienes piensan que existe esa lista creen que sería la herramienta para el chantaje que él habría usado o estaría dispuesto a usar para lograr sus cometidos financieros, en este caso, o de poder. Claro, algunas personas son Bannon al gobierno. ¿Podríamos estar a una ruptura? Bueno, yo creo que asistimos ahora, como decía al principio, es pronto todavía para saber cuál va a ser la consecuencia y cómo se va a erosionar, si es que va a erosionarse la base política del presidente Trump. Hay personalidades que se están ya como apartando del movimiento, en todo caso de Trump, porque dicen que el movimiento es más allá que una persona. Sabemos que el movimiento por ahora está muy personalizado, centrado en el presidente Trump, pero quienes dicen que es más que una persona, como Steve Bannon, por ejemplo, están dispuestos ya como a irse apartando. Recordemos que en el primer gobierno de Trump, también muchos de quienes fueron sus fieles seguidores, al final terminaron en la otra acera, no necesariamente del lado demócrata, porque no los aceptaron de ese lado, pero terminaron fuera de la órbita de Trump. Recordemos que todas esas personas que lo acompañaron a él en su primer gobierno no están ahora con él en su segundo gobierno. Y eso te indica que Trump está acostumbrado a irse despojando de algunas personas, porque no es la primera vez que Trump también fomenta una teoría de la conspiración y pasado el tiempo, digamos, pretende rebajar la importancia. Pasó con el origen del nacimiento del presidente Barack Obama, que él muchísimo tiempo insistió en que no era estadounidense, o en todo caso que había sospechas de que no fuera estadounidense. Y finalmente en la campaña de 2016, en un evento muy pequeño, muy poco destacado, terminó reconociendo que sí, que el presidente Obama era estadounidense y que bueno, que pasemos a otra cosa. En ese entonces, bueno, eso quedó allí, no hubo mayores cosas. Pasó anteriormente también con los llamados los 5 del Central Park. ¿Se recuerdan? Un caso en los años 90, cuando 5 adolescentes de una barriada popular, zonas pobres de Manhattan, fueron acusados injustamente por un arreglo policial de haber cometido un crimen que no cometieron, y Trump insistía que sí lo habían hecho, pagó una investigación, pagó una página entera en el New York Times en ese entonces para pedir la pena de muerte para estos 5 de Manhattan. Él fue parte de una campaña que destrozó la vida de estos muchachos que terminaron presos durante años, hasta que finalmente la fiscalía aceptó que se había cometido un error, una injusticia en su caso, y Trump pasó la página. No sería raro que dentro de un tiempo Trump pase la página también del caso Epstein y finalmente sus seguidores también acepten que no hay más nada que ver ahí, y que si el presidente dice que no hay nada, pues no hay nada y seguirán confiando en él. Pero es pronto para saberlo. Pues como tú muy bien lo dices, Carlos Chirinos, es muy pronto para saber qué va a pasar puntualmente, así que seguramente más adelante nos estaremos viendo para analizar un poco más este tan sonado caso de Jeffrey Epstein. Muchas gracias por habernos atendido, que tengas una feliz noche. Con todo gusto, gracias.